Buenos días a todos, Dios les bendiga. Es un día maravilloso, el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Es un honor, un privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor en este día, pidiéndole al Señor la generosidad de Dios sobre tu vida. De ese es el tema que estamos hablando. Esta es nuestra segunda enseñanza acerca de la generosidad de Dios. Y quiero que me acompañes. Estamos hablando del Salmo 65. En la primera parte estuvimos hablando del verso 1 al verso 4 y vamos a continuar con el verso 5. Salmo 65, verso 5. Dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Qué interesante este verso 5. Dice que con tremendas cosas nos responderá. En los versos anteriores hablaba de que el Señor escucha nuestras oraciones, pero a veces nosotros escuchamos, pero no podemos hacer nada. Hay momentos donde yo como pastor me siento frustrado o me siento impotente ante la necesidad, porque quisiéramos hacer más cosas, pero no podemos. Lo que humanamente hacemos cuando hay una gran necesidad, pues oramos por esa situación y confiamos que Dios va a hacer la obra. Otras veces, si está en nuestra posibilidad de nuestros recursos, pues ayudar en esa necesidad. Pero Dios no solamente escucha, sino que Él responde con tremendas cosas. Dios de nuestra salvación. Él es nuestra esperanza en todos los términos de la tierra y en los más remotos confines del mar. O sea que en cualquier lugar Dios escucha y responde de una manera poderosa. Hay muchos países, mis amados, que están sufriendo muchas necesidades. Nosotros, Estados Unidos, tiene una gran decadencia en los valores cristianos, los valores de la Biblia, y de verdad que necesitamos, es considerado, imagínense, Estados Unidos es considerado campo blanco. ¿Qué significa esto? Un país que necesita misioneros, que necesita el evangelio, como si fuera un país que no conoce, porque como nación, hemos apartado tanto de Dios que necesitamos de emergencia de Dios. Pero hay otros países que tienen otro tipo de necesidades. Tal vez están más cerca de Dios o su población está más anhelante o anhela más a Dios, pero tienen otras necesidades económicas, sociales, de libertad, de comida. Aquí la abundancia en la comida es mucha comparado a otros países que realmente su población está muriendo de hambre. Pero aquí dice la Biblia que en todo lugar Dios nos escucha y nos responde de una manera poderosa. Mire, y se me viene a la mente el país de Cuba, que tiene tantas necesidades económicas. Sin embargo, yo me imagino la cantidad de milagros que los creyentes están viendo en Cuba, porque tienen que depender continuamente en Dios para un plato de comida. Y yo estoy seguro que Dios les responde con cosas maravillosas. Nosotros tenemos otro tipo de necesidades aquí. A veces a mí me dan comida para repartir, y a veces hay personas que no necesitan. Me dicen: pastor, es que no necesito, déselo a otra persona con mayor necesidad. Es la abundancia de este país comparado a otros. De manera que, pero tenemos otras escaseces, tenemos escasez de hambre de Dios, que tenemos mucha necesidad de Dios. El verso 6, tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía. Imagínense, mis amados, el que tiene el poder para afirmar los montes.
Ese es el Dios al que nosotros adoramos, al que nosotros servimos, al que nosotros honramos, en el Dios en el que nosotros creemos. El verso 7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Verso 8, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de sus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. ¡Wow! ¡Qué pasaje más maravilloso! Nosotros que aquí en Estados Unidos y en el área donde yo personalmente estoy ubicado, en el norte, tenemos las 4 estaciones. Y ahora en el verano es un tiempo lindísimo para ver la salida del sol y para ver el atardecer. Entonces, son momentos que registra la Biblia que nos deben alegrar. Dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. El Señor en cada detalle nos muestra su poder, su grandeza, el Dios creador, el Dios soberano, el Dios de todo el universo, el que ordenó todas las cosas, el que las puso como deben de ser. Ese es nuestro Dios, es el Dios que nosotros servimos y adoramos. Verso 9, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Es que Dios todavía es el que tiene control y dirige y provee en la tierra. Pastor, pero ¿cómo usted puede decir eso si hay tantos lugares donde hay tanta pobreza, tanta necesidad, tanta escasez? Yo quiero decirle, es verdad. Hay unos lugares donde hay mucha escasez y mucha dolor, enfermedad, tristeza, angustia y pobreza, pero no es culpa de Dios. Mire, le voy a hablar, por ejemplo, del África. Ese lugar es uno de los lugares más ricos y más pobres. La población tiene mucha pobreza, pero hay un grupo pequeño que son los que están enriqueciéndose con los recursos naturales, porque ahí en el África hay grandes riquezas minerales. Entonces, ya no es culpa de Dios. Dios ha bendecido la tierra, la sigue bendiciendo, pero el ser humano, con su ambición, es el que está destruyendo y aplastando a otros. Pero Dios quiere bendecirnos a todos. Verso 10. Haces que se empapen sus surcos, haces de encender sus canales, las ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. El Señor todavía quiere bendecir la tierra, bendecirnos a cada uno de nosotros, y también tenemos varios ejemplos que nos ayudan a entender y comprender la grandeza de Dios. Hay un pueblo en Guatemala llamado Almolonga. Este pueblo tenía cárcel, tenía bares, la gente era idólatra, la gente no quería saber nada de Dios, pero sucedió algo. Hubo una transformación en Almolonga, un avivamiento. Las personas comenzaron a buscar de Dios, se cerraron los bares, se cerraron las cárceles, porque no hay delitos allí. La gente se puso su mirada en el Señor, se arrepintió de sus pecados, comenzaron a adorar a Dios. Hay muchas iglesias en ese lugar, pero todo el pueblo los domingos va a su iglesia y adoran al Señor. Es un pueblo pequeño, o sea, vamos a decir, pues una ciudad muy grande, pero ellos pusieron nombres bíblicos a sus calles. Todo este pueblo cambió de una manera tan sobrenatural que los vegetales son de tamaño gigantesco. Dios bendijo la tierra. Han ido personas científicos de todo el mundo para analizar la tierra, a ver qué es lo que la tierra tiene, porque los vegetales son gigantes, pero no han encontrado nada de raro en la tierra, porque no está en la tierra, está en la bendición de Dios. Entonces, si mi pueblo se humillare y me obedecieren y me honraren y se arrepintieren de sus pecados, dice que yo bendeciré
y sanaré su tierra. Eso fue lo que pasó con Almolonga y es lo que Dios quiere hacer en cualquier lugar donde personas decidan honrar, obedecer y servir al Señor. Eso sucedió en ese pueblo y le aseguro que cualquier pueblo, cualquier nación que se doblegue ante Dios y se entregue de todo corazón, Dios hará algo grande y maravilloso en esa tierra. Mis amados, continuaremos mañana, domingo. Les espero en nuestro servicio presencial a las 11 y a las 2. No se lo pierda y el próximo lunes seguiremos con el Salmo 65. Bendiciones a todos. Feliz día.